Muy buenas noches, bienvenidos a su programa Voces del Areópago. Hoy es viernes 3 de enero del año 2020. Pudieran decir que nos cayó el 20 a todos. Y nuevamente, ¿verdad? Como todos los programas que ya desde hace algunos meses tenemos preparados, de mucha importancia, de mucha, podemos decir, relevancia y conocimiento, de la misma manera podemos enfocarnos nosotros en lo que es una realidad, pero antes de continuar, queremos presentar a los panelistas estrellas, comenzando con Adonis. Muy buenas noches, es una alegría para mí una vez más poder compartir con ustedes cosas bonitas, cosas que de alguna manera sirven para el crecimiento del acervo cultural y el conocimiento que es necesario para enfrentar tantas cosas en un mundo que vivimos lleno de mucho engaño. Quédense con nosotros, este programa es muy especial. Es un gusto saludarlos en esta ocasión. De la misma manera, los invitamos para que permanezcan. Va a ser muy interesante el tema. Yo creo que muchos de ustedes estaban esperando este tema. Adelante, los invitamos a permanecer. Muy buenas noches. Desde este canal les deseamos un próspero año nuevo y que la bendición de Dios sea con ustedes. Y en este año en que estamos iniciando, pues traemos un programa muy especial para cada uno de ustedes. Quédense con nosotros, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Es un placer estar aquí con ustedes en esta ocasión especial. Es un privilegio para mí poder dirigirme al público, al vasto público de Voces del Areópago. El día de hoy tendremos un tema muy interesante. Quédense aquí con nosotros. Pues como ya se habrán dado cuenta, nos acompaña el investigador e historiador Israel Ornelas, que de una amplísima trayectoria en un tema que ustedes ya conocen. El tema de hoy es Los Testigos de Jehová, programa especial. Desde a finales de 1800 se ha escuchado de una organización que trata de mimetizarse y confundirse con iglesias, organizaciones de una o de otra manera. Desde su nacimiento, su fama, su trayectoria ha crecido, más que nada por lo polémica que ha sido, no solo verdad en sus predicciones, sino también en su mercadotecnia, en su industria, en su fundación y un gran número de cosas que hasta el día de hoy siguen siendo noticia y, por cierto, nada agradable. Los llamados, o podemos decir mal llamados, testigos de Jehová, que se hacen conocer, ¿verdad?, en un centenar de países y que de igual manera difieren en lo que es su historia. Hoy vamos a tratar este tema aprovechando al historiador, al investigador Israel Ornelas, para lo cual les invitamos a todos. No se vayan. Este es su programa Voces del Areópago. Regresamos después del corte. Servicios Profesionales SP. Somos un bufete de servicios profesionales de abogados y notarios, sirviéndote con eficiencia y honradez en procesos civiles y mercantiles, procesos de familia, actas notariales, declaraciones juradas, asesoría en la compra-venta de bienes raíces, asesoría en el trámite de compra-venta de vehículos, trámites en el Centro Nacional de Registro, trámites de vehículos en Certrasen. En
Encuéntranos en Centro Comercial Metrogangas, locales 4 y 5 y 12 y 13. También sirviéndote en Calle Las Rosas, número 3 John P. en Jardines de Guadalupe, Antiguo Cuscatlán. Comunícate al teléfono y fax 2260-3288. Recuerda, Servicios Profesionales SP, la mejor asesoría a tu alcance. Bueno, vayan, avisen, ¿verdad?, a sus conocidos. Israel Ornelas, ¿verdad?, que al menos pues nos conocemos, se puede decir, desde niños, desde jóvenes. Él, ¿verdad?, está su libro, Conociendo a los Testigos de Jehová, un breve análisis sobre la organización de Jehová por Israel Ornelas, ¿verdad? Aquí está el libro, uno de los libros que tiene, viendo, ¿verdad?, otro libro de él, la organización que se oculta tras el nombre de los testigos de Jehová. Aquí está, ¿verdad?, el libro. Son libros, ¿verdad?, que no ha plagiado, y de eso, ¿verdad?, estamos, me consta, ya Víctor tenía uno de ellos, Declive y decadencia de la organización de los testigos de Jehová, con Israel Ornelas. Pues aquí, ¿verdad?, el programa de Voces del Areópago. Israel, pues nos sentimos honrados de que estés acompañando a este panel, y ambos, ¿verdad?, hemos oído, todo el grupo, los panelistas, lo que es esta organización, pero quisiéramos hoy más que nada que alguna pregunta que te dirijan los panelistas, apoyes. Vamos a iniciar con Adonis. Adonis, ¿qué pregunta le quieres hacer a Israel referente a los testigos de Jehová? Israel, me parece bastante interesante este libro, la organización que se oculta tras el nombre Testigos de Jehová. Me gustaría que nos dieras el alma de este libro aquí para que todos entendamos, porque sí es interesante, porque el saber primero que Testigos de Jehová es un nombre que aparece en el libro de Isaías cuando Dios le dice al pueblo de Israel: vosotros sois mis testigos, dice Jehová. Pero eso no quiere decir que Dios les había puesto testigos de Jehová al pueblo de Israel, sino que es algo que Él les dijo, como les dijo: vosotros sois mi tesoro, como le dijo muchas cosas. Encontramos en la Biblia que Jesucristo le dijo a sus discípulos: y me seréis testigos en Jerusalén. En otras palabras, en el cristianismo los seguidores no eran testigos de Jehová, sino testigos de Jesucristo. De hecho, también Jehová es un nombre alterado que no tiene nada que ver con el nombre divino que se le dio o con el que se identificó Dios en la antigüedad. Entonces, me encantaría, Israel, escuchar algo acerca de esto. Claro, bueno, en este último libro hablo de lo que es el fundamento de las doctrinas de esa organización llamada los Testigos de Jehová. Le presento al público lector un análisis de dónde proceden, de dónde provienen, ya que al admitir la propia dirigencia de la organización de los Testigos de Jehová, admitir ellos mismos en sus publicaciones que no tienen revelación de Dios, bueno, hago un análisis como introducción al libro, es decir, es el primer capítulo abordando el tema del fundamento de sus doctrinas. Eso es el primer capítulo con el que empiezo este libro, pero también hablo de algunas cosas que nunca se habían dado a conocer ni por personas que investigan a la organización. He sido muy
pues cuidadoso en ver qué dicen otras personas acerca de la organización, no solo la propia organización, sino también los detractores. En mi caso, yo no me considero un detractor de los Testigos de Jehová. Yo expongo lo que yo veo conforme al derecho que me da la ley, conforme a lo que tengo la libertad de hacerlo, y haciéndolo en los términos de ley. Y bueno, hay información, pudiera decir, inédita, que nadie de los que hablan acerca de los Testigos de Jehová, en cuanto a información se refiere, había publicado anteriormente. De ahí el título, la organización que se oculta tras el nombre de los Testigos de Jehová, porque muchas personas desconocen la información que pues ahora hago público en este libro. Hablo también de algunas barbaridades, le llamo yo a uno de los capítulos, barbaridades o disparates de la organización de los Testigos de Jehová. A ver, Israel, al principio mencionaste algo, que ellos admiten que no se guían por revelación. Así es. Si ampliaras ese punto. Claro que sí. La organización de los Testigos de Jehová, en una de sus publicaciones muy conocidas, la revista La Atalaya, de febrero de 2017, la página 26, hace una declaración. Pareciera no ser de ellos, sin embargo, las personas que nos están viendo pueden ver en el sitio oficial de esa organización esta información que voy a compartir. Dice así la revista Atalaya de febrero de 2017, página 26, dice, palabras de la propia organización, dice, el cuerpo gobernante no recibe revelaciones divinas ni es infalible. Por lo tanto, así dice la revista, por lo tanto, puede equivocarse en temas doctrinales y cuestiones de organización. Esas son unas de las cuestiones que abordo en el libro, invitando al lector para razonar que si no tienen la guía de Dios, la revelación de Dios, entonces, ¿de quién son las doctrinas que le da ese cuerpo gobernante, esa dirigencia de los testigos a su feligresía? Llegando a la conclusión, porque no hay otra, que son doctrinas de hombres. Sí, es importante lo que está advirtiendo Israel, partiendo de la contraparte de la Iglesia de Jesucristo, ¿no? Porque una de las características del Evangelio que recibe la Iglesia del Señor es que es revelado. Os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no lo aprendí ni lo recibí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Así es. Si el Evangelio que predican carece de revelación, entonces no es de Dios, claro, no es de Cristo. Ahora, quizás hay un detalle importante y sería como una manera de salvaguardarse ellos. Es decir, si cometen un error, ellos están diciendo, ¿saben qué? Yo les dije que no tenemos al 100%. El problema no es si cometen, el problema es que vienen cometiendo una ensarta de errores, sesgando las escrituras, claro, malinterpretándolas desde su origen. Pero sería como un error, son un error. Sí, son un error. A ver, Víctor, ¿qué vas a decir? Sí, o sea que el comentario que quiero hacer y pues a la vez que en la abundante información que tiene Israel en el tema, es precisamente eso, que alguna ocasión yo creo que pues es conocimiento público, que alguna vez hemos platicado con algunos de ellos, porque es notorio que los encuentra uno en la casa, en la calle, o inclusive actualmente, que tomaron la forma como de vendedores de revistas, ¿no? Que ponen ya sus exhibidores portátiles en las calles, en las esquinas. Pero en alguna ocasión, platicando con ellos, les hacía notar cómo sus doctrinas que predicaba, digamos, en este caso Carlos Russell, las que él predicaba, al paso del tiempo las modificaron. El caso de Rutherford, John Rutherford también, inclusive entró en contraposición Rutherford con ideas que había impuesto Russell. Claro. Pero claro, ellos quieren darle el sesgo, querido justificar que ellos ya advirtieron que no tienen una revelación
real de Dios. Sin embargo, ¿por qué la gente lo sigue aceptando aún a pesar de que hacen este tipo de cambios? La gente no se da cuenta, no sabe, o las generaciones nuevas no se enteran de lo que escribieron en 1880, 1890. Muy bien. Quisiera añadir, antes de contestar la pregunta, si las personas de la organización no saben, quisiera añadir para el público que nos está viendo, que lo que dice la Organización de los Testigos de Jehová, de que el cuerpo gobernante, es decir, su máxima autoridad, su máxima dirigencia no recibe revelaciones divinas, no es nuevo. Desde el mismo inicio, el primer presidente de los testigos, el señor Charles Taze Russell, admitió, dijo lo mismo. Y esto, público que está viendo este programa, y quiero compartirlo también con ustedes, lo podemos constatar en el libro Los Testigos de Jehová, Proclamadores del Reino de Dios, página 143. Palabras de Russell en este sentido. Dijo: las verdades que presento como portavoz de Dios no me fueron reveladas ni mediante visiones, ni mediante sueños, ni tampoco por la voz de Dios. Y aún más se atreve a decir: y si yo no hablara, las piedras mismas clamarían. Bien, entonces esto es para que el público vea que nunca han tenido la revelación de Dios, lo cual se hace patente, se hace evidente al analizar sus doctrinas. Pero aquí lo importante es que ellos son, no sus detractores, sino ellos mismos son los que lo están admitiendo, lo están reconociendo. Ahora, pregunta, ¿por qué no saben? O preguntas, ¿no saben? Pregunta si no saben. Bueno, muchos de ellos no saben su pasado, no saben su historia, la desconocen. La organización, en un doble discurso, les dice a sus miembros: lo cierto es que analizar la historia de la Organización de Jehová nos beneficia. Además, nos viene bien conocer nuestro pasado, dicen. En otra cita, en el libro Los Testigos de Jehová, Proclamadores del Reino de Dios, en la página 42, les dice: esta historia, la publicada ahí mismo por los testigos, dice: esta historia interesa especialmente a los testigos. Pregunta, ¿por qué? Responde: porque tanto nuestro entendimiento actual de las verdades bíblicas como nuestras actividades se remontan a la obra del pastor Russell y sus colaboradores. Y de ahí a la Biblia. Primero su historia y luego la Biblia. Bueno, entonces, muchos desconocen. La organización hace este discurso, y yo digo es un doble discurso, porque les dice: investiguen, pero no investiguen. Porque por otra parte, en la revista La Atalaya dice la organización: usted no tiene que gastar mucho tiempo en investigar. Para eso hay cristianos maduros en la organización que hacen este trabajo por usted y le sirven el alimento espiritual. Bueno, entonces, ¿por qué les dice la organización investiguen? Porque sabe la organización de los testigos, la dirigencia sabe que mantienen al testigo ocupado en su predicación, lo mantienen ocupado en las 2 reuniones que hacen por semana. Ellos no se reúnen todos los días, solamente 2 veces por semana, contrario a lo que la Biblia dice, que todos los cristianos se reunían todos los días y a distintas horas, no solamente una vez por día. Los testigos se reúnen 2 veces. La organización sabe que el testigo está ocupado en sus actividades personales, sus trabajos, en la noche de adoración en familia, en su estudio personal de la Biblia. Entonces, no le queda tiempo al miembro común y corriente para estar investigando el pasado. Además de que con estas invitaciones a analizar su historia, la organización les está mandando el mensaje: no estudies porque todo está bien. Y el testigo dice: bueno, si la organización de Jehová, entre comillas, me dice que lo analice, que analice nuestro pasado, significa que todo está bien, ¿no? Entonces, por eso muchos testigos desconocen su historia. Además de que al testigo, que a la persona que captan, al nuevo adepto, por lo general, nunca les hablan de su pasado, siempre lo que les conviene en el presente.
Fíjate, ahorita estamos mencionando, estás mencionando, ¿verdad? Claro, que lo de las profecías que fallaron, errores, como dijeran ellos, bueno, nos podemos equivocar, pero no estamos hablando de errores, estamos hablando de pecados. Claro. Por ejemplo, Russell, ¿verdad?, fue acusado de inmoral y adúltero. No sé qué nos puedas decir al respecto. Además, el llamado trigo milagroso, milenario, ¿verdad?, que vendían. Cosas, ¿verdad?, fraudulentas. No es lo mismo decir, bueno, yo me equivoqué de calle, fui y maté a alguien, claro, ¿verdad? Exacto. Sí. Entonces, ¿qué nos dices al respecto, Israel? Bueno, estas cosas, la Organización de los Testigos de Jehová, y quiero decirlo y comentarlo, ser muy honesto en este sentido, en todo el sentido, ¿verdad?, como tenemos que ser, pero muy preciso, quiero decir, en este particular. La Organización de los Testigos de Jehová lo habla en defensa de su líder, y pudiese ser cierto. Sin embargo, la investigación que yo hago la baso única y exclusivamente en lo que ellos publican. Si la organización hubiese publicado es que el hermano Russell hizo un fraude o vendió trigo milagroso, yo hablaría de eso. Pero lo que se habla acerca del trigo milagroso es que pues lo hacen en defensa de él. Asimismo, de lo de las acusaciones de inmoralidad sexual, no lo tengo duda. Sin embargo, en cuanto a esto, pues hay algunas publicaciones que la Organización de los Testigos de Jehová reconoce que pues tuvieron que expulsar a ancianos y superintendentes por inmoralidad sexual, ¿no? La misma organización lo reconoce. Richard E. Abramson, del Comité de los Estados Unidos, una persona muy cercana al cuerpo gobernante, no es del cuerpo gobernante, pero dijo, cuando se aplicó la regla de la moralidad sexual supuestamente en los Testigos de Jehová, que se iba a expulsar a todas las personas que tuvieran una doble vida marital, dice, muchos hermanos dijeron, no va a haber suficientes superintendentes. ¿Qué estaba diciendo este señor? Pues que muchos superintendentes estaban en esas prácticas que desagradan a Dios, ¿no? Ahora, algo bien importante con respecto a lo que mencionabas hace un momento, que si se menciona que esta verdad, que yo les predico esta verdad, pero luego esta verdad no viene de Dios. Es como un poquito, es como hacer una chimoltrufia. O sea, dice una cosa por decir otra. Claro. Ahora, el detalle a lo que quiero entrar yo es a lo que mencionaba Víctor, la pregunta que hacía Víctor, pero yo desde el punto de la psicología, ¿no? La psicología de las masas explica de que hay un 70% de personas que siempre van a buscar lo común. Es decir, van a actuar conforme al patrón conductual de las demás personas. Ahora, hay un 20% que estos van a buscar un patrón distinto, y en este caso sería una religión como la de los Testigos de Jehová. O sea, presenta una doctrina distinta, de cierta forma, distinta. Presenta una alternativa nueva. Ahora, ¿por qué la gente va a seguir creyendo? ¿Por qué la gente va a seguir, a pesar de, como ellos mismos aseguran, que se han equivocado, que han cometido horrores, y la gente va a seguir llegando? Es por eso, porque ellos están buscando algo distinto, están buscando algo nuevo. Su patrón de conducta los obliga a buscar algo nuevo. Por eso preguntaba Víctor, ¿y por qué siguen creyendo? ¿Por qué siguen llegando? Porque este tipo de organizaciones es fuerte. Tiene una gran cantidad de adeptos. Sin embargo, solo representa el 20% que van a buscar la tendencia a algo nuevo. Ahora, algo bien importante que extracámara platicábamos acerca de puntos doctrinales, que me gustaría que entráramos en puntos doctrinales, por ejemplo, acerca de Jesús. Ellos creen en la preexistencia de Jesús como el arcángel Miguel. Claro. Antes quisiera hacer un comentario en relación a por qué creen. Porque Víctor preguntó... Sí. Y estás haciendo el mismo planteamiento. Correcto. Y muchos se preguntarán esto, ¿por qué creen en esas doctrinas? ¿Por qué?
esa organización de los testigos de Jehová ha sabido buscar la debilidad humana, explotar esa necesidad del humano de querer vivir más. El materialismo. Ellos les ofrecen vivir para siempre, una fantasía, una ilusión, vivir para siempre en este globo terráqueo convertido en un paraíso. Les ofrecen volver a ver a sus seres queridos que murieron, vivir en perfección humana, no solo vivir para siempre, sino en perfección humana, sin dolor. No va a haber muerte, no va a haber dolor, va a haber abundancia de alimento, no va a haber escasez. Incluso hasta para aquellas personas que en su cuidado tienen cierta, diríamos, mucho cuidado o vanidad, pudiese decirse, hasta para ellos, porque dice la organización que desaparecerá la fealdad, ¿no? Es decir, a todas las personas les dan pues lo que quieren, lo que esta carne quiere, lo que anhela, de lo que adolece, ¿no? Por ejemplo, pues en esta... Que ya no van a haber enfermedades. Exactamente, no va a haber enfermedades. Entonces, o sea, es una doctrina producto de mercadotecnia. Claro, y bueno, la tenacidad de estas personas en predicar esas fantasías, porque no tienen realmente ningún sustento bíblico, tienen una forma de interpretar, pero recordemos y no perdamos de vista que es interpretación de hombres que no reciben revelación de Dios. Así es. Entonces, esas doctrinas son el producto de pensamientos de hombres que no son los pensamientos de Dios. Bueno, estamos viendo, ¿verdad? En tu libro Conociendo a los Testigos de Jehová, un breve análisis sobre la organización de Jehová. ¿Qué son los puntos que marcas aquí? Bueno, aquí hablo un poquito de historia. Historia en sí no hablo mucho. Sí hablo de historia para que sepan de dónde vienen los testigos, cómo se originaron, dónde nacieron. Pero hablo principalmente de las mentiras, de las contradicciones que hay en esa organización. Sus mentiras, pero más sus contradicciones, las contradicciones en que caen ellos mismos. Hablo también de esa Biblia que hicieron ellos. Como yo les digo a las personas, los testigos de Jehová no se amoldan a las escrituras, no se conforman a las escrituras, no. Ellos hicieron unas escrituras para amoldarlas a sus doctrinas, para adaptarlas a su conveniencia. Entonces hablo de la traducción del Nuevo Mundo, de las santas escrituras, que ya no son santas. Si ustedes ven la versión de la Biblia de los Testigos de Jehová 2019, ya no se llama traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras, la español. Ahora se llama la Biblia traducción del Nuevo Mundo, ya no de las Santas Escrituras. Bueno, hablo de eso. Hablo de cómo llevan a cabo ellos el bautismo, en qué nombre, cuáles son los requisitos que impone esa organización para aquellas personas que desean ser sus miembros. Hablo también de un sistema de control o de uno de los sistemas de control que la organización tiene, porque son varios. Me refiero a la expulsión. ¿Cuál es el asunto en la expulsión? Que separa familias. En muchos de los casos, en la mayoría de los casos, divide a las familias, divide no solo a las familias, a las personas, ¿no? Entonces, hablo de eso, hablo también acerca de lo que es el cuerpo gobernante de los Testigos de Jehová, de lo que es su dirigencia, de lo que es su concepto del esclavo fiel y discreto, lo que se habla en Mateo 24:45, o siervo fiel y prudente. Hablo, bueno, son muchos temas que son realmente muy interesantes. Bueno, yo creo que ya es tiempo de que vayamos a un corte, ¿verdad? Para que respire un poco Ornelas, ¿verdad? Respiramos nosotros, ¿verdad? Los invitamos, ¿verdad?, a que continúen, ¿verdad? Solo es un pequeño corte que vamos a hacer. Estamos viendo los libros, ¿verdad? Israel Ornelas,
investigador, como dije al principio, no está plagiando, sino que al contrario va a la raíz, va a la fuente. Y en México hay un dicho, darle una sopa de su propio chocolate, ¿verdad? Algo que no puedan estas personas, los mal llamados testigos de Jehová, refutar. Entonces vamos a ir a un corte, los invitamos a que regresen, no se vayan. Esto lo encuentras en Comedor La Esquina del Sol, que te ofrece deliciosos desayunos, almuerzos, tardes típicas, cenas y las infaltables pupusas. Todo al alcance de tu bolsillo. Visítanos con horario de lunes a domingo de 7 de la mañana a 9 de la noche en Colonia Laico, calle San Carlos, número 1022, cerca de la Universidad Nacional. O puedes hacer tus pedidos a domicilio al teléfono 2562-2270. Comer en la Esquina del Sol es comer en casa. Estamos de regreso, ¿verdad?, en su programa Voces del Areópago. Israel Ornelas Valencia, investigador, ¿verdad?, que pues durante ya varias décadas está investigando a esta organización desde joven, recurriendo a las fuentes originales de ellos mismos, y que tenemos aquí 3 libros que él ha publicado. Ahora, ¿verdad?, estamos, ¿verdad?, nuevamente. Israel, en uno de tus libros, Declive y Decadencia de la Organización de los Testigos de Jehová, una organización, ¿verdad?, que creció como la espuma bajo una mentira, ¿verdad?, bajo falsas predicciones, bajo falsas profecías, pero ahora aquí mencionas declive y decadencia. ¿Qué nos quieres decir con esto? Bueno, en base al estudio que he hecho de esta religión, tomando en cuenta varios factores, no solamente un hecho aislado, un hecho en particular, sino analizando el panorama global de la Organización de los Testigos de Jehová, me permito afirmar, asegurar que la Organización de los Testigos de Jehová hoy por hoy está en una franca decadencia, en un declive vertiginoso que quién sabe en qué vaya a terminar, ¿no? Si lo van a poder detener. La organización está haciendo esfuerzos por nivelar esta situación, por solventar esto. ¿Pero a qué se debe o por qué primero voy a decir en qué me baso para decir que la Organización de los Testigos de Jehová está en esta muy, muy severa crisis a nivel mundial? Bueno, por ejemplo, es sabido de muchos, quizá no de todos, pero el que no lo sabe aquí se va a enterar, que la Organización de los Testigos de Jehová vendió sus 37 propiedades que tenía en el distrito de Brooklyn, ahí en la ciudad de Nueva York. Suspendió, es decir, eliminó a todos los superintendentes de distrito a nivel mundial. El cuerpo gobernante envió una carta a todas las congregaciones del mundo anunciando el cese definitivo de todos los superintendentes de distrito. Representaban una carga, pues, fuerte para la organización en cuestión de solventar sus gastos. Además de esto, la Organización de los Testigos de Jehová fusionó 29 sucursales que le tomó 30 años tenerlas en tan solo 6 años. ¿A qué me refiero con la fusión? Las personas que laboraban al servicio exclusivo de la Organización de los Testigos fueron mandadas a la calle, sí. Los echaron a la calle, salvo las personas con capacidades muy especiales, con experiencia muy
grande, fueron reasignados a sucursales mayores que absorbieron a esas sucursales. Pero además está el asunto de las propiedades. Muchas de sus propiedades fueron vendidas. De hecho, todas las propiedades de esas 29 sucursales fueron vendidas. Me tocó documentar personalmente, hacer transmisiones de video en vivo en Facebook, demostrando, por ejemplo, que la sucursal de Costa Rica estaba a la venta, la pusieron a la venta. Ahí me enteré porque pues un amigo de Costa Rica me notificó esa situación y viajé a hacer a certificar esa acción. Otra sucursal en Hawái. Me tocó también estar allí documentando que la sucursal de los Testigos de Jehová en Hawái desapareció. También su sede mundial en Nueva York, en Brooklyn, estar documentando la venta de esos edificios. Me tocó también estar por segunda vez ahí, donde ellos pues ya se vieron obligados, bueno, no obligados, sino que ya tuvieron que quitar el letrero ya para hacer la entrega de lo que era el edificio. Bueno, ¿y todo esto por qué? ¿A qué se debe esto? El recorte, por ejemplo, de la revista La Atalaya del Público, porque hay Atalaya de estudio y hay Atalaya para el público. La Atalaya del Público originalmente era mensual, era de 32 páginas y salía con otra revista que se llama Despertad. Bueno, pues la Organización de los Testigos de Jehová quitó el 50% de páginas, es decir, la redujo a la mitad en su contenido. Es la mitad de papel, la mitad de tinta, la mitad de todo, de electricidad, de transporte, de almacenaje, de producción, de todo. Bueno, quizá esto parezca poco, pero son millones de publicaciones que se hacen y bueno, entonces, analizando todo esto en conjunto, que fueron despedidos los betelitas del Betel de Brooklyn, ahí tenía la organización al servicio de su producción 4.500 personas. 4.500 personas. De ellos se reubicaron a 800 personas solamente en su nueva sede mundial. Es cierto, construyeron una sede mundial en un terreno de 103 hectáreas, pero en una área rural, que es un área mucho más barata, pero solamente con cupo para 800 personas. Analizando todo esto, no es más que signo del evidente retroceso, de la evidente caída que está teniendo la Organización de los Testigos de Jehová, producto de la salida masiva de fieles. Son más los que salen que los que ingresan. Entonces esto obligadamente trae un desequilibrio financiero a las arcas de la organización, que se han visto obligados a hacer este tipo de cosas y muchas otras cosas. Quería preguntarte... ¿Y qué está ocasionando esa deserción? Muy bien. Cisma lo podemos llamar. Claro. Es paulatina, no lo puedo llamar a un cisma así de como los que ha tenido en 1914, en 1925, tras sus falsas profecías, ¿no? Pero ha sido paulatina la deserción, pero en grandes cantidades. Sí, ¿Y qué es lo que lo está provocando? En el análisis que he hecho son por lo menos tres cosas. Del general de gentes que abandonan la organización, la mayoría abandonan esa religión porque ya no están dispuestos a seguir tolerando los abusos, las imposiciones, las ocurrencias, diría yo, de la dirigencia de su cuerpo gobernante, que en ocasiones hasta la muerte les provoca, como el caso de que no les permite la organización a sus miembros ponerse sangre. Ellos no aceptan las transfusiones de sangre porque por la manera de torcer las escrituras piensan que el alma es la sangre, que el alma está en la sangre, entonces no les permiten. Y esto le ha traído la muerte a miles de testigos. Anteriormente, para que veamos el público que ve Voces del Areópago, incluso los trasplantes de órganos estaban prohibidos. Platicando con un testigo, yo le decía, y viene a mi mente ahorita porque esto es parte de las ocurrencias de la Organización de los Testigos, por eso muchos abandonan. No solo esto, son también cuestiones políticas, pero en los trasplantes de órganos quiero decirle a ustedes y al público, por ejemplo, anteriormente los trasplantes de órganos estaban prohibidos porque ellos lo veían como canibalismo.
Actualmente ya el asunto ya no se ve como canibalismo y les permiten. Yo le decía a un testigo para que pues razonara, decía, qué bueno que Jehová ya cambió de opinión, ya cambió de parecer y ya no ve los trasplantes de órganos como canibalismo. Ahora Jehová ya ve el asunto de otra manera. Y qué bueno por ustedes. Entonces, muchas personas han abandonado la organización por las ocurrencias que, como lo mencioné hace un momento, hasta la muerte les han traído. El caso Malawi, hay muchas cosas. Esta decadencia tiene sus causas, pero quisiera que nos ilustraras aquí cuál fue el problema que tuvo esta organización en Rusia. En Rusia, bueno, el 20 de abril de 2017, el Supremo Tribunal ruso, con sede en la ciudad de Moscú, disolvió legalmente la obra de los testigos como es del dominio público. ¿Por qué? Ahí la Organización de los Testigos de Jehová, el veredicto final, es decir, el caso que se presenta, fueron varios casos que en conjunto se le llama el extremismo de la Organización de los Testigos de Jehová. Uno de ellos, por ejemplo, es el abstencionismo en las elecciones. Contrario a lo que yo creía, en Rusia sí se llevan elecciones para presidentes. Entonces, la enseñanza de la neutralidad cristiana no es conveniente para el gobierno ruso. Entonces, esa fue una de las problemas por los que la Organización de los Testigos de Jehová fue proscrita en el año 2017. Pero no solo fue eso, sino también a asuntos de salud pública como lo que estoy mencionando, de la sangre. Entonces, finalmente se disuelve a la Organización de los Testigos de Jehová, los testigos apostando a que no se atrevería el gobierno ruso a tocar los intereses de una corporación norteamericana, pues mandaron llamar a la prensa. Los testigos pensaron que no iba a suceder. Sin embargo, el gobierno ruso hizo lo propio. Hubo un juicio abierto, público, se puede ver en internet, ¿no? Entonces, los testigos de Jehová dijeron que apelarían a la Corte Europea de Derechos Humanos. Lo hicieron, pero sin embargo la Corte Europea de Derechos Humanos pues no puede obligar al gobierno ruso. Hablando de Europa, tengo entendido que en España no se llaman testigos de Jehová. Bueno, quisiera precisar, la Organización de los Testigos de Jehová se llama Testigos de Jehová a nivel mundial, solo que por cuestiones de legalidad o de cuestiones legales, en España se llaman testigos, es decir, su corporación religiosa, lo que no sé aquí cómo se le llame, en México se le llama AR, Asociación Religiosa, allá se llaman Confesión Religiosa en España. Ahí registraron como Congregación Cristiana Testigos Cristianos de Jehová. Congregación Cristiana es en México, Congregación Cristiana de los Testigos de Jehová, pero registraron Testigos Cristianos de Jehová. La diferencia es que ahí en España a sus salones del reino le pusieron el mismo nombre de la confesión religiosa, de la corporación legal, Testigos Cristianos de Jehová. Pero su nombre oficial legalmente en todo el mundo, o sea, su nombre oficial es solo Testigos de Jehová. ¿Después de cuántos nombres? Porque primero se llamaban Gente de la Aurora del Milenio o Estudiantes de la Biblia. Sí, se llamaban estudiantes de la Biblia y después el nombre de Testigos de Jehová, oficialmente. Oficialmente solo han tenido 2 nombres. Perdón. Israel quería comentar un poco sobre el comentario que hacías sobre la decadencia. Yo creo que de alguna manera reforzando esa conclusión en tus investigaciones, que esto es notorio aún en las calles, porque me llama mucho la atención que antes no se les veía con sus puestecitos de revistas, y cuando uno los ve en las esquinas, y algo muy notorio, están solos, 2 de ellos o 3, plática y plática entre ellos, y pasan horas y horas y nadie se acerca.
y también por las calles, como es la forma típica de ellos, dejan notar cómo ya no es lo mismo anteriormente, hace algunas décadas, a lo que ahora se observa en las calles. Son grupitos muy pequeños los que salen, según ellos, al campo, luego tocan puertas y puertas y nadie los escucha. Así es. Mucha gente, el dicho, e inclusive ya salen por ahí programas de televisión, ya sea películas o series, donde hacen mofa de ellos, Sí. porque no lo reciben y más bien manifiestan fastidio Así es. por lo que por la forma de lo que predican, y de ninguna manera, creo yo, se puede considerar como si estuvieran siendo rechazados a la manera de Jesucristo, ¿no? Así es. No creo, yo no lo veo como una forma manifiesta de que se cumple en ellos el rechazo porque sigan a Jesucristo o la palabra de Dios. No es yo no lo veo que sea de esa manera. Pero digo, en lo que es la decadencia, perdón, lo podemos ver aún en las calles. Sí. Y pues solamente hay que hacer una revisión así popular, y ahí lo encontramos también, lo que mencionas en tu libro. Claro, efectivamente. Otra de las razones de la deserción, porque no es la única, la que mencioné hace un momento, el hartazgo de las personas, el ya basta, ¿no? De esta organización, de sus ocurrencias. Otra de las razones, sería el segundo en importancia, el segundo grupo en importancia, son de las personas que se dan cuenta de sus doctrinas. Aquí desafortunadamente la organización les cambia mucho su manera de pensar. Otras personas dicen, les lavan el cerebro. Entonces les hace un lavado del cerebro la organización a sus miembros, y a veces es difícil erradicar esas herejías, quitarles esas mentiras que tienen los testigos de Jehová. Pero, sin embargo, el segundo grupo en importancia que abandona la religión de los testigos es de aquellas personas que se dan cuenta que las doctrinas de los testigos de Jehová no es lo que enseña realmente la Biblia, sino lo que enseña una organización dirigida por hombres que no reciben la revelación de Dios. Fíjate, Israel, que yo cuando estaba estudiando en la Universidad Nacional de Santa Ana, tenía un compañero que era muy amigo conmigo, y hablaba con él y hablaba otro muchacho testigo de Jehová con él. Y llegó en un momento de confusión y le dijo que llevara a su líder a platicar conmigo. Y de hecho llevó al superintendente de Chalchuapa, te estoy hablando del año 98, 99. Tuvimos 4 pláticas con él. De hecho me acompañaron unos amigos de Santa Ana. Y abordamos 4 temas: el nombre de Dios, la herencia, que ellos dicen que es en la tierra, el bautismo y el alma fue el último tema. Lo que te quiero comentar, Israel, es que en los 4 temas el superintendente quedó totalmente pues en el aire, no halló respuesta, y había gente de ellos que ellos tenían que defender. Quedamos el próximo lunes continuar la plática, ya no llegó. Al pasar un mes, yo le pregunté al amigo y le dije yo, ¿y qué pasó con el señor fulano de tal? No, me dijeron, anda en zumba. Aquí en El Salvador, zumba es que empieza a beber un día, toma el siguiente día sin pararle. Sí. Anda en zumba decepcionado por las pláticas que tuvo contigo. ¿Qué es lo que voy a esto? Que ellos no cambian. Mejor este señor mejor prefirió tirarse al alcoholismo, pero no renunciar a lo que había creído. Así es. Bueno, hay algunos testigos con un grado de fanatismo muy grave, ¿no? Muy grave, mucho fanatismo. Sin embargo, el testigo, hay testigos, personas que se hacen llamar testigos de Jehová, que pertenecen a esa religión, pensantes, razonantes.
Solo como yo le digo a algunas personas con las que he tenido la oportunidad de platicar, hay que saber cómo llegarles con respeto, con mucho respeto, pruebas de lo que ellos mismos han publicado. Hablando de eso, hay algo pendiente que quedamos, Israel, que te preguntó. Sí. Que queremos saber sobre de dónde ellos, cómo se originó y de dónde es que sacaron e inventaron que Jesucristo es el ángel Miguel, si nos puedes. Pero yo Que- quisiera, claro antes, que sí. antes de que entráramos a eso, hablar un poquito acerca de lo que mencionabas, que hay un grupo de testigos que es un poquito como más fanático y otros que son un poco más susceptibles. Claro. Ahora, la psicología hace una aportación desde la perspectiva conductista, que el ser humano al nacer, dicen los conductistas, que el ser humano es como una hoja en blanco, en la que se puede escribir y lo que se escriba, los estímulos que reciba aquella persona, así va a reaccionar. Bien, los testigos de Jehová que llegan a esta organización ya con una mente consciente y con un pensamiento bien definido, sí pueden ser adoctrinados y sí reciben el adoctrinamiento y sí reciben una especie de lavado de cerebro, porque sí es un lavado de cerebro según la psicología, pero es superficial. Ahora, el problema es con los niños. Las personas que nacen ahí, estas sí son absolutamente una hoja en blanco y cualquier cosa que se escribe en ellos, ahí va a quedar. Claro. O sea, yo pienso esto que es como un sistema, de arranque de una computadora, un sistema operativo. Estos niños arrancan con un sistema operativo nato de esta religión ya y de cualquier otra religión que sea considerada una secta destructiva, como lo es los testigos de Jehová. Ahora, ¿por qué un grupo es susceptible a cambio y el otro no? Porque uno solo recibe un lavado de cerebro superficial, mientras que los otros nacieron ya dentro de esa organización con ese mismo pensamiento. Y esto lo podemos analizar desde las teorías de Jean Pavlov para las personas que quieran investigar un poco acerca de la hoja en blanco y de los estímulos y respuestas que prácticamente se ven claro en estas personas. La experiencia que yo he tenido o lo que he podido observar también es que no solo el testigo que nace dentro de la organización se queda en su organización. He tenido otras experiencias, he conocido en tiempo pasado, hace unos meses, tuve una reunión con ex testigos, con personas que fueron de la religión de los testigos de Jehová. Y yo les preguntaba en esa reunión, ¿usted fue testigo por nacimiento o fue testigo por conversión? Ya me daban su respuesta. A los que me decían por conversión, yo les decía, ¿qué lo motivó a dejar su anterior religión y convertirse a los testigos de Jehová? También me daban su experiencia, ¿sí? Sin embargo, a los que habían sido también por nacimiento, porque me ha tocado hablar con muchos en ambas situaciones, tanto de nacimiento como por conversión, en el sentido de la doctrina, es decir, aquellos que abandonan la religión por la doctrina, ambos estaban fuera de esa religión por la misma causa, por la doctrina. Ahora, yo quiero mencionar algo. Esto se debe al IQ de cada persona. Por ejemplo, el IQ considerado como normal tiene que ser arriba de 80. O sea, una persona entre 80 y 100 es considerada una persona normal que tiene la capacidad para reflexionar. Ahora, hay personas que tienen un IQ inferior a 60 y estas personas no logran hacer diferencia entre una doctrina y otra, y esa es precisamente las personas donde el fanatismo se manifiesta más claro, más crudo. Y es ahí donde siento yo que está la diferencia en estos grupos. Entonces, hay personas con un IQ elevado que logran ver, oiga, la atalaya dice esto, tal escrito dice esto, pero la Biblia dice esto. Hacen un discernimiento y logran salir de ese adormecimiento mental. Bueno, la ciencia le llama IQ.
y sabemos, ¿verdad? Sí. Independientemente de la religión que cada uno practique o profese, sabemos que esto proviene de Dios. Sí, claro. Lo que pasa es que en este panel yo doy mi aportación desde la perspectiva de la psicología. Claro. Entonces, por eso menciono. Bueno, yo veo algo, por ejemplo, mencionamos que el IQ, que esto, pero lo que sí queda claro, ¿verdad?, que es una religión traumatizante. Definitivamente. Desde el momento sí. que te dicen, estamos en los últimos días, tratan de meterle miedo a las personas, Claro, sí. ¿verdad? Sí. Tratan de asustarla, Sí. ¿verdad? Ese es Incluso, condicionamiento operante. ¿Cómo está lo de los correctivos o excomuniones que hacen? Eso sí me interesaría. Claro, cómo no. Expulsión. Ajá. Sí, cómo no. La expulsión. La expulsión, yo no tengo la menor duda al afirmar, al asegurar que es un sistema de control de la organización a sus miembros. ¿Por qué lo digo así? Nadie quiere pasar dentro de los testigos, por lo que comenta de que es traumatizante. No, nadie quiere pasar por un proceso de expulsión y todos o se alinean, si no viene la expulsión, aunque quiero precisar, ya no le llaman expulsión. Cuando a alguien se le expulsa, ya no se dice fulano de tal está expulsado, ahora dicen fulano de tal ha dejado de ser testigo de Jehová, y esto es previo a un juicio que se hace. Israel, ¿cuál es la justificación bíblica para hacer eso? Ellos dicen que lo que dicen las escrituras de que al tal con el tal ni aun comáis y según ellos es para mantener limpia a la congregación y según ellos también es una medida amorosa contra el pecador, pero no es que sea una medida amorosa. Si fuera amoroso no le dejaran de hablar, al contrario, sí, que lo disciplinen, porque a la expulsión le llaman, cuando dice está expulsado, dice estoy disciplinado, ¿no? Le pusieron una disciplina, pero no dejarle de hablar, porque nadie, no solo la congregación, aún su propia familia, no le debe de hablar. Una persona que está en esa situación debe de llegar a su salón del reino, a su reunión, cuando ya inició, y se debe de ir antes de que termine. ¿Cuál es la razón? Para que nadie lo salude. La organización da esa pauta, da esa instrucción, que tiene que llegar el expulsado. Bueno, esto es si el expulsado quiere ser restablecido, porque también hay expulsados, ese es otro grupo de los que van salen de la organización. Así, hay un grupo de los expulsados, hay un grupo que sí regresa. La mayoría de expulsados sí regresa y una menor cantidad de expulsados no regresa. Pero por eso yo lo llamo, es un sistema de control. La organización le hace un mundo, por llamarlo de alguna forma, le crea un mundo al testigo en el cual el testigo no se puede ver fuera de ese núcleo, de ese mundo. Sí, aunque sí tiene relación con las personas al exterior, en sus trabajos, en la escuela, con sus vecinos, pero los consideran como mundanos, por decir así, no sé cómo explicarlo, los consideran como nocivos, paganos, ¿no? Entonces tratan de tener su relación normal, la mayoría, el testigo bien, el que trata de llevar su religión como lo impone esa organización. Pero ese es un sistema, ¿no? Básicamente para tenerlos controlados. ¿Qué hacen cuando se enteran que a alguien le hicieron una transfusión de sangre? Lo llaman a comité judicial. Cuando alguien se pone una transfusión de sangre, le llaman los testigos comité judicial, formado por 3 ancianos de congregación. Y ya va a depender mucho de las circunstancias, ¿no? Los testigos la organización le llama atenuantes y agravantes, hacen una evaluación, ¿no? Entonces, dependiendo del caso, pudiera ser que al testigo lo expulsen, a la persona lo expulsen. Por lo general, termina en expulsión, por lo general. Pero pudiese darse el caso, si muestra arrepentimiento, depende de muchas cosas, para que pueda no ser expulsado.
pero siempre les quitan privilegios, o sea, bendiciones, le dicen ellos privilegios, ¿no? Salir al servicio del campo, no les permiten comentar en las reuniones, nadie les tiene que hablar, o sea, son muchas cosas semejantes a la expulsión. Las horas que tienen que dar de predicación, de servicio. ¿Cómo lo manejan? Ok, la Organización de los Testigos de Jehová, mayormente ahorita en la crisis que está teniendo, mayormente, bueno, desde hace algunos años, está impulsándolos más a la predicación, que vayan y prediquen. Lo que comentaba de los exhibidores portátiles, esa es una de las medidas que han tomado porque la gente ya no quiere escucharlos, ¿no? Ya cuando van y tocan las puertas de las casas, ya hay un rechazo porque ya están enfadados, ya están hartos, decimos también, ya no quieren saber nada de los testigos, son muy hostigosos, hostigan demasiado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hizo la organización? Bueno, puso esos exhibidores portátiles para que las personas que lleguen allí, que serían, ellos dicen son realmente personas interesadas, bueno, lleguen, ¿no? Ahí a donde están sus exhibidores y de ahí pueden iniciar nuevos estudios, tener nuevos adeptos. Entonces, sí. Muy bien. Hace un momento mencionaste testigos pensantes y fanáticos. Sí. Aquel que deja que su hijo se muera por no ponerle una transfusión de sangre, ¿cómo lo catalogas? ¿Pensante o fanático? Desde mi punto de vista, y bueno, yo creo que desde el público en general estarán de acuerdo que aquel testigo que deja morir a su hijo, más que ser fiel a una doctrina, es un fanático en mi punto de vista. Pero aquí habría que ver, ¿no? El grado de fanatismo que hay en la Organización de los Testigos de Jehová. No es lo mismo en todos. Hay quien le pone sangre a su hijo sabiendo que lo van a expulsar, pero tiene derecho a ser readmitido, a ser aceptado. Entonces, pero hay gente que en ese fanatismo pues prefiere dejar morir a sus seres queridos. La organización los envuelve, los enreda con su fantasía de que van a resucitar en la carne otra vez y que lo van a volver a tener. Y que si, en cambio, si tiene una transfusión de sangre, no va a resucitar, porque está prefiriendo la vida humana y rechazando a Jehová, sus justas normas, sus enseñanzas. Para los testigos, la enseñanza de la sangre es algo muy, de una observancia muy, muy estricta. Bueno, con respecto, ¿verdad?, a las autoridades, oponerse a los símbolos patrios, ¿verdad? Recuerdo incluso en la Biblia de ellos, en el libro de Números, capítulo 2, ahí habla de que cada tribu iba a estar junto a su bandera. Así es. Ellos cambian la palabra bandera ahí, sí. ¿Verdad? ¿Qué hay de eso? Bueno, la Organización de los Testigos de Jehová dice que las banderas, en general todas las banderas, tengan símbolos o no, o sean solo de colores, dice que son ídolos que representan a las naciones. Así lo ven ellos. Dice los Testigos de Jehová y la Educación, página 23, dice: los Testigos de Jehová no saludan ninguna bandera de ningún país del mundo porque ven el saludo como un acto de adoración. Para ellos es adoración. Entonces, si alguien saluda a la bandera, pues es prácticamente una expulsión segura. Los Testigos de Jehová, según ellos, son neutrales de cuestiones políticas, de votaciones, elecciones, desde el año 1939. Pero con las escuelas, ¿cómo le hacen? Ahí la Organización de los Testigos de Jehová le ha dado, por lo menos allá en la República Mexicana, a los hijos de los testigos, por ser objetores de conciencia, por tener ese derecho que les otorga la ley, a no saludar la bandera. Sin embargo, anteriormente no fue así, al principio no fue así. Expulsaban a los hijos de los testigos por seguir esas enseñanzas, ¿no? Que un símbolo de una nación es un ídolo. Entonces,
ahí está de que pues muchos niños expulsados. Por eso es que la Organización de los Testigos hizo las escuelas del reino. No es que sean escuelas, edificios, sino clases, pero le llamaban escuelas a esas clases para darle clases a los niños. Clases de las que dan las escuelas, de matemáticas, de español y todo ese tipo de cosas, porque hubo muchísimos expulsados. Ya la Organización de los Testigos de Jehová peleó por los derechos de sus miembros, y pues ya les permiten no dar esa reverencia, ese respeto a los símbolos padres. Participan en política, ¿verdad? No, ellos creen que al votar, por ejemplo, por un gobierno terrestre, dicen así, es infidelidad al reino de Dios bajo Jesucristo. Entonces, ellos así ven las cosas, para ellos es infidelidad. Contrasta realmente Israel, porque en la carta que el apóstol Pablo manda a los filipenses, les dice: los hermanos que están aquí en Roma os saludan, y principalmente los de la casa de César. Hablar de la casa de César en aquel tiempo no es que alguien se llamaba César, porque César no era nombre, ahora la gente lo ha adoptado como un nombre. Claro. César era el título que ostentaba el emperador romano. Claro. Hablar de la casa de César es hablar como ahora decir la Casa Blanca, ¿no? Claro. La casa presidencial. Así es. Entonces, ahí habían hermanos. Claro. Ahí habían hermanos que eran de la iglesia del Señor, y no había ningún problema. Que Romanos que 13 dice. eran políticos prácticamente. Romanos 13 dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque están establecidas por Dios o son permitidas por Dios, no sé exactamente. No, de cómo lo hecho dice. también hay un pasaje bíblico, Israel, que dice que todas las cosas que existen, visibles e invisibles, sean tronos, sean gobiernos, Sí. sean potestades, todo fue creado por Él y para Él. Claro, así es. Entonces, Satanás no tiene nada. Sí. Bueno, otra cuestión, yo creo que ya casi terminamos. ¿Has ido a la tumba de Russell? Sí, allí ¿La estuve. conoces? ¿Cómo? Es una pirámide. Russell le gustaba la piramidología, es decir, el estudio de las pirámides. Russell, el fundador de los Testigos de Jehová, creyó que la gran pirámide de Egipto era un testimonio de Dios que corroboraba periodos bíblicos. Lo dice la propia Organización de los Testigos de Jehová en varias de sus publicaciones. Un ejemplo de ello es el libro Los Testigos de Jehová, Proclamadores del Reino de Dios, en la página 201. Dice: por más de 35 años, el pastor Russell creyó que la gran pirámide de Egipto servía como testimonio de Dios que corroboraba periodos bíblicos. Bueno, pues tras la muerte de su primer presidente y fundador, Russell, los Testigos de Jehová, es decir, se llamaban, ni siquiera tenían nombre originalmente, fue hasta 1914 cuando se pusieron nombre, eso sería otro tema aparte. Pues los estudiantes en aquel tiempo de la Biblia, pero que son los mismos Testigos de Jehová, le pusieron una pirámide ahí en su tumba, en recuerdo de lo que le gustaba a este señor. De hecho, estuve en... Hay una cosa, hablando de la pirámide, que ¿por qué se llama pirámide? Y es que el factor pi de Pitágoras daba que la medida en pulgadas de abajo hacia el remate era en kilómetros la distancia de la Tierra al Sol. De Ra es la máxima divinidad solar, y mide es la medida. O sea, medía lo que medía de aquí arriba la distancia de la Tierra al Sol. Sí. El Sol es la deidad suprema de los egipcios, y en el edificio de Brooklyn tienen la imagen de Ra. Si la has visto, tú que estuviste allí, sí. que es un sol con unas alas. Bueno, un dato adicional para los televidentes que ven Voces del Areópago es que, hablando de mediciones, Russell creía que midiendo ciertos pasillos de la Gran Pirámide se determinaría el momento en que empezaría la Gran Tribulación y el momento en que irían al cielo. Lo dice la revista La Atalaya del 1 de enero del año 2000, página 9 y página 10. Así es. Bien. Ya vamos a terminar, no sé si hay alguna otra... Bueno, la verdad es que sí, lo que estábamos hablando hace un momento acerca de la, no sé si le llaman reencarnación o cómo le podían llamar, a lo de Arcángel Miguel, luego Jesús, Sí, y luego porque nos Arcángel quedaste con Miguel. Sí, eso. claro. No, los testigos no creen en la reencarnación. Sin embargo, la Organización de los Testigos de Jehová
asegura, afirma, enseña que Jesucristo y el arcángel Miguel es o son la misma persona, el mismo ser. La organización reconoce que no hay ningún texto bíblico que así lo diga. Sin embargo, ellos llegan a esa conclusión por varias cosas. Dicen que la palabra arcángel, el prefijo arc, significa el jefe principal de los ángeles, en este caso, arcángel. Que la palabra arcángel en la Biblia se encuentra solamente en singular y no en plural. Que Miguel significa quien es como Dios. Y que ahí en la primera de Tesalonicenses, si no mal recuerdo, no recuerdo, que con voz de arcángel, exactamente. Entonces la organización dice, por esto, y por esto, concluimos que Jesús y el arcángel Miguel son la misma persona. Sí, solo que en el libro de Daniel, cuando hace referencia a Miguel, dice, y se acercó a mí Miguel, uno de los principales príncipes. Entonces claro, lo ubica como uno dentro de más, no el único. Claro. Y hablar de Jesucristo, Él sí es el único que está sobre todas las cosas. Claro, así es. Bueno, ahora, como dices, no dicen que no aceptan la reencarnación, pero con eso es una reencarnación. No podemos... Sería encarnación, porque reencarnación es estar en un cuerpo de carne y después meterse a otro. Esa sería encarnación, creen en la encarnación. En la encarnación, sí, ¿verdad? Están aceptándolo. Está como también lo que vemos la Biblia, cuando les preguntaron qué decían los judíos de Cristo, pues que es Elías. Están ahí ellos creyendo que había una reencarnación, sí, en este caso, ¿verdad? Sí. Muy bien, creo que ha sido Israel el programa, ¿verdad?, de Voces del Areópago. Nos sentimos honrados de que nos acompañes. Igual es un ¿verdad? honor. Los libros, ¿verdad?, que está vendiendo, se los recomendamos a todos, ¿verdad?, sus libros. Y también, ¿verdad?, pues hay que seguir investigando, claro, con esto, ¿verdad?, referente a esta organización que va a tener que mutar nuevamente para subsistir, que es lo que ha hecho, ¿verdad?, durante tanto tiempo. Así es. Entonces, ¿verdad?, hoy programa especial con Israel Ornelas, Voces del Areópago. Este ha sido su programa de Voces del Areópago, en lo cual, ¿verdad?, los invitamos a que sigan investigando, que sigan estudiando, y podemos decir los mal llamados testigos de Jehová, que como ellos nos lo ha dicho Israel, no tienen idea de lo que es revelación. La verdadera Iglesia de Cristo cuenta y seguirá contando con la revelación que viene de Dios. Nos despedimos de su programa, pero antes solo queremos decirle algo. En la tierra hay un verdadero apóstol de Jesucristo. Búsquelo, lo van a encontrar. Que pasen buenas noches.